proteína y de primera calidad para incluir en la alimentación de estos pacientes. Y desarrollar comidas normales, tanto dulces, pero sobre todo saladas, que muchas veces en quimioterapia es mejor tolerado que lo dulce, o viceversa, depende de cada uno. Y en lo posible desterrar el sabor vainilla, por favor. Y sobre todo, uno de los elementos clave que tiene, que involucra a la familia y puede evitar aquello de que no me quiere comer, etcétera, etcétera. Vean algunos ejemplos. Por ejemplo, un jugo de pera. Un jugo de pera tiene un volumen de 250, un valor calórico de 156 kilocalorías, cero proteína, poquito de fibra y ninguna vitamina. Si uno le pone 2 medidas de suplemento sin sabor, el volumen es el mismo, pero pasa a tener un valor calórico 3 veces mayor, 11 gramos de proteína, mucha más fibra y todas las vitaminas. Entonces, es totalmente diferente. Incluso si este paciente llega a tener un tema de disfagia, lo espesan, le queda un postre con lo mismo, ¿verdad? Con todos los elementos. Lo pueden hacer hasta con una gelatina, que supone que tiene un poquito más de proteína, pero si usted lo suplementa la gelatina, que es agua en definitiva, ¿verdad? Les queda como un postrecito muy rico. Esta es una foto mía, de hecho por mí. Les queda como un postrecito rico de una crema con pedacitos de gelatina que queda bárbaro. Y fíjense ustedes la diferencia que hay. Entonces, si el paciente de la gelatina de arriba toma 2 cucharitas, no toma nada. Si la de abajo toma bastante más. No es que tome todo, pero toma bastante más contenido calórico y bastante más contenido proteico. Lo mismo pueden hacer con una sopa crema, sobre todo, que disimula mucho más el agregado de proteínas, como caseinato y sobre todo mejor whey, ¿verdad? Que queda muy bien mezclado. No cocinarlo con el whey, pero sí agregarlo cuando todavía está caliente, porque no pierden nada. Mire que el huevo duro, la clara de huevo es un alimento, y sin embargo a veces la gente no, pues se coagula, entonces puede perder, no, puede perder el aspecto. Entonces el aspecto es mejor disimularlo, por eso digo, ponerle sentido común y disimularlo dentro de ese contexto. Vean ustedes, bueno, las diferencias son brutales. Entonces, la nutrición artificial puede ser la etapa final, donde es muy cara, etcétera, pero a veces es indispensable, ¿verdad? Y unas palabras para esto que están haciendo, que lo acabo de valorar en el último Congreso Americano, hace 2 meses, donde vuelve el tema de las dietas hechas en casa. Están insistiendo muchísimo con eso y veo que ustedes trabajan en esto y me parece un gran tema, volver a partir de los alimentos naturales y sobre todo explicarle a la gente cuando se va a la casa las preparaciones que pueden hacer, tener recetas, etcétera. Y fíjense ustedes lo que destacan los americanos de este tema, que la razón principal para no usar estas blenderizers, estas mezclas de tube feeding, es la falta de conocimiento de la comunidad médica, que sigue rechazando sin ningún valor la utilización de este tipo de dieta. Y que me parece que es un camino interesantísimo que están recorriendo. En conclusión, el viaje del paciente con cáncer, al diagnosticar cáncer, empieza un largo viaje donde se mantienen cambios, el bienestar mental, las relaciones interpersonales, etcétera, donde el paciente en la primera visita al oncólogo o al cirujano viene con ansiedad, miedo, pero viene con esperanza. En general viene con esperanza y acepta y agradece toda la terapia, incluida la terapia nutricional. Todo lo va a absorber, todo lo va a querer hacer, porque va a querer luchar, ¿verdad? Después tiene una etapa de recurrencia del cáncer, muchas veces, lamentablemente, donde hay rabia, frustración, desesperanza, depresión, le viene la quimio, se va a quedar pelado, etcétera. Donde acepta o no acepta la terapia, incluida la nutricional, y donde el aspecto del psicólogo o el aspecto del psicólogo que uno mismo puede hacer en la relación que entabló con el paciente ayuda y mucho. Y luego, en el cáncer avanzado, en la caquexia, donde hay indiferencia, resignación, se deja llevar, trata de colaborar, pero ustedes saben que el resultado generalmente es difícil, y mantener el estado nutricional es difícil, a veces imposible, pero hay que de alguna forma seguir ofreciendo comida, y esa comida engañosa donde esté un poquito más concentrada, solo para mantener algo de la calidad de vida, que se pueda seguir movilizando, etcétera, hasta último momento. La nutrición juega un papel importante en la calidad de vida del paciente oncológico. El proceso nutricional es un proceso continuo, es individualizado, hay que estar abajo del pedestal, hay que conocer al enfermo, hay que hablar con él, hay que hablar con la familia, hay que darle un tiempo. Si hay un tiempo dado para la nutricionista, para la dieta,
consulta del enfermo con gota o diabetes, etcétera, bueno, acá el tiempo tiene que ser mayor, porque hay que hacer muchas cosas y trabajarlo de otra manera. El enfermo va a tener un incremento gradual en las complejidades de la intervención terapéutica. Es un problema de alta incidencia, justamente en lo que estamos en oncología, y el adecuado conocimiento, valoración y tratamiento mejora la vida del paciente y aumenta sobre todo la tolerancia al tratamiento específico oncológico. Este es un libro que yo recomiendo, que está en la web, que es de una amiga, Carmen Gómez. Ahí tiene muchas ideas bastante buenas con respecto a este tema de tratamiento. Y entonces, bueno, llevado a la práctica, del astronauta al vaso lechoso, a la curva normal, quebrar paradigmas, ofrecer una gastronomía hospitalaria modificada, pero con aspecto de gastronomía hospitalaria, pero modificada en el sentido de la densidad calórica, de la densidad proteica, de vitaminas, etcétera. Para recordar además que en las curvas de distribución normal hay enanos y gigantes y por lo tanto por eso tiene que ser individualizada, no podemos meter a todo el mundo en el medio de la curva. La ciencia avanza a través de paradigmas y esto que estamos planteando es cambios de paradigmas. Estos paradigmas dominan la mentalidad de la época y los nuevos desarrollos científicos se examinan a la luz del paradigma. No, esto no me sirve porque no está de acuerdo con lo que yo vengo haciendo, pero hay que animarse a cambiar. Esto lo dice Tomás Kuhn, un libro muy, muy famoso y muy bueno. Entonces el mensaje final para llevar a casa es que permanentemente estemos revisando la práctica, que actuemos en equipo, que veamos si se cumplen las expectativas del paciente, que es en definitiva la persona que viene entregada a nosotros para que le hagamos algo por él, y no puede ser que estando hospitalizado entonces aumente su malnutrición en este caso. Bueno, muchas gracias por la atención. Excelente, muchísimas gracias, doctor Nin. La verdad que brillante. No sé si tenemos algún comentario breve mientras cambiamos los slides. Podemos hacer algún breve comentario. A mí me encantó el tema también del cambio de paradigma. El cambio de paradigma lo tenemos que llevar no solamente en la unidad, sino desde la unidad contagiar al resto de los médicos. Y también una cosa que me quedé pensando, sobre todo en esa última frase que dijiste, a veces los propios pacientes, cuando vos dijiste vienen a pedir, muchas veces en la parte de nutrición no vienen a pedir. Es como que se da por hecho que van a estar más flacos, o sea que ellos mismos no son conscientes de ese derecho en definitiva. Por eso me parece que también parte de la unidad y con el apoyo psicológico, creo que puede dar no solamente el soporte nutricional en cuanto a lo que mostraste muy bien, de los aportes calóricos y cómo complementar la comida, y cómo enseñarles eso en sus casas, porque eso es otro punto que muchos de nuestros pacientes van a sectores muy heterogéneos de la sociedad, y eso darles una mano en el alta y no solamente acá me parece que es un rol importante de la unidad. Y luego eso, ¿no? Que el paciente se empodere un poquito de su alimentación. Teniendo hoy día todos estos elementos, estos datos, no esperar al adelgazamiento, no esperar a que la balanza nos diga cuándo actuar y saber que en este tipo de paciente se actúa de entrada, ¿tá? Que ya de entrada va a estar inflamado, que ya de entrada tenemos que prepararlo, que ya de entrada tenemos que hacer algo. Y dice, pero estoy bien, no. Dale, prepárate esto, come tal cosa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un cambio radical que tenemos que empezar a hacer y no esperar el deterioro. Totalmente. Si hay algún otro comentario. Y bueno, no me da el cable. No, el único comentario, más allá de que es siempre un placer escucharte, Luis, es que no solamente hay que enseñarles a alimentarse, sino a no quedarse quietos, porque es importante que esas proteínas que le estamos dando las usen para formar músculo y tratar de evitar o retrasar esa sarcopenia que los va a postrar y a debilitar cada vez más. Entonces, en la medida de lo que se pueda,
enseñar el movimiento y contar con fisioterapeutas que apoyen en el tratamiento también. Totalmente, esa rehabilitación es fundamental, si no la proteína no va al músculo. Bueno, muy bien. Entonces, para seguir con la agenda, le vamos a dar la palabra a la licenciada en nutrición Mariana Hernández, que nos va a contar una puesta a punto al año de haber comenzado con la unidad. Gracias. Lo mío va a ser un poco más práctico que tanto conocimiento teórico, como nos dijo el doctor, pero vamos a poner en principio, para la gente que no nos conoce, no estuvieron en la presentación anterior, cómo fue el tema de la unidad de soporte nutricional. ¿Con cuál avanzo? Eso. Empezamos a trabajar en el tema de la unidad en el 2019, basándonos en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, de los Derechos del Cuidado Nutricional, realizado en la ciudad de Cartagena, donde hablaba de 13 principios. El principal es el cuidado nutricional, que debe ser el derecho que tiene el paciente al cuidado nutricional, y que este debe ser realizado por grupos interdisciplinarios, e incluir como mínimo profesionales de la nutrición, de la enfermería, de la medicina, o sea, un enfoque de una integración equitativa de todas las disciplinas, porque la evidencia científica demuestra las ventajas tanto para el paciente como para la institución. Me fui para atrás. Realizado esto, estuvimos trabajando durante un año en un proyecto preliminar que terminamos presentando en el año 2020. Nos atrasamos porque nos llegó la pandemia, el cambio de gestión, entonces nos atrasamos un poquito. En octubre del 2020 entregamos un proyecto preliminar. En ese momento, más o menos, la región sur asumió el compromiso de integrar, de formar unidades de soporte nutricional en la región sur, y la dirección, que ya tenía nuestro proyecto, nos convocó a hacer el proyecto definitivo para poder presentar en ACE. Lo terminamos en octubre del 2020, realizado, después le digo el equipo. Acá tenemos cuando dirección técnica lo envía a región sur, inmediatamente región sur lo avala, y en el 21 de junio del 2022 quedó oficialmente constituida la unidad de soporte nutricional de la institución del INCA, que en principio somos 3, que después se los voy a explicar. En la génesis, cuando empezamos a trabajar con el proyecto, dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la misión de la unidad, a plantear los puntos. Nos pusimos como misión ser un equipo interdisciplinario, multimodal, muchas disciplinas tienen que participar, estando al servicio del bienestar del paciente oncológico internado. Y vamos a comenzar con los internados, sabemos que tenemos en el DB también los ambulatorios, que son muchos los que se atienden acá. Intentamos ser una herramienta metodológica orientada a identificar tempranamente, a hacer el tratamiento oportuno y en última instancia la prevención de la desnutrición asociada a la enfermedad. En la misma línea, servir para identificar y corregir aquellas acciones u omisiones del equipo de salud que colocan al enfermo en riesgo de desnutrición, eventos adversos que podemos tener. Y el trabajo tendría que traducirse en una disminución de la morbimortalidad asociada con la desnutrición. La visión que tenemos es consolidarnos como una unidad que a través de programas de atención nutricional pueda liderar una atención adecuada, clínico-nutricional del paciente oncológico para garantizar una adecuada calidad de vida del paciente del INCA. Los valores, comprensión y cuidado, primero antes que nada, comprensión y